Congreso apoya Plan Nacional de Vacunación contra el COVID. 70.000 personas se capacitan para su aplicación. La estrategia Compromiso por Colombia será definitiva para la reactivación económica del país. Desde el Senado se apoya esta iniciativa del Gobierno Nacional. Hoy comenzamos mostrando los avances en Antioquia y Chocó. ¿Qué le espera a Colombia en la era Joe Biden? Senadores confían en la consolidación comercial y diplomática. Acercar la justicia al ciudadano es el enfoque de la reforma al sector que empezará a debatirse en el Senado. Desde las regiones, senadores destacan megaobra que conectaría y agilizaría el comercio entre Barranquilla y Cartagena. Sancionada ley de vivienda aprobada por el Congreso. ¿Beneficios para acceder a casa propia? Aquí les contamos. El apoyo al empleo formal, teletrabajo, agroturismo y masificar Internet, entre otras prioridades sociales del Senado. Buenas noches. Iniciamos nuestro bloque de información legislativa contándoles que Colombia alista el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Desde el Congreso apoyan esta jornada que busca capacitar a 70.000 personas para aplicar las dosis. El Ministerio de Salud anunció que está listo el Centro Nacional de Vacunación para almacenar a menos de 0 grados las vacunas. ¿Cuál es el cronograma y quiénes se vacunarán primero? Aquí les contamos. En medio del segundo pico de la pandemia que enfrenta el país, los colombianos esperan la pronta llegada de la vacuna contra el COVID-19. Desde el Senado trabajan en conjunto con el gobierno para rápidamente lograr avances y la consecución de las vacunas. Gracias a la ley que se promulgó el 9 de diciembre, donde declarábamos de interés general el esquema de vacunación contra el COVID, podrá ser posible que llegue a cada uno de los rincones del país. Desde la bancada de gobierno destacan que ya se han adquirido 40 millones de vacunas y que muy pronto comenzará a cumplirse el cronograma de vacunación de manera rigurosa para lograr proteger a los colombianos. Se viene trabajando arduamente en Colombia en la estructuración de un plan nacional de vacunación. En próximos días será expedido un decreto que detalla cada elemento y actor que intervendrá en las fases del proceso para tener definidos los roles en la distribución y logística. El país avanza en la capacitación del personal de salud que colocará las vacunas. Actualmente hay 8.000 personas preparadas para su aplicación y se encuentran en formación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en coordinación con el Ministerio de Salud, que 71.000 personas más hagan parte de este proceso. Este curso de 48 horas tendrá una alta mediación tecnológica. Se ofrecerá al personal de salud, médicos, enfermeras, bacteriólogas, técnicos en salud pública, auxiliares de enfermería, técnicos en enfermería de todo el país. Según el Ministerio de Salud, el país ya cuenta con 2.975 puntos de vacunación y está en proceso la adquisición de 44 ultracongeladores que garantizarán la cadena de frío para la conservación de las vacunas. Colombia tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con vacunación a través del programa ampliado de inmunizaciones. Se espera la expedición del decreto que detalla los aspectos logísticos de aplicación de la vacuna, que estará dividido en 5 etapas. La primera será para mayores de 80 años y el personal de la salud. Continuará con la población mayor a 60 años. En una tercera etapa entrarán los profesores, el personal militar y de policía. En la cuarta etapa estarán los cuidadores institucionales y la población en situación de riesgo, finalizando con ciudadanos entre 16 y 59 años libres de comorbilidades. Precisamente el Senado realizará el próximo 26 de enero una audiencia pública con el Ministerio de Salud, organismos de control, gobiernos regionales, la academia y la ciudadanía para conocer los pormenores de la Jornada Nacional de Vacunación, la negociación con las farmacéuticas y la distribución en municipios y departamentos. El próximo martes 26 de enero, la Comisión Quinta del Senado realizará de forma semipresencial la primera audiencia pública para conocer de primera mano los detalles del plan masivo de vacunación que se realizará en el país. Senadores esperan que se dé la fecha exacta de llegada del inmunizante y claridad en el cronograma de ejecución. Muchas explicaciones del gobierno nacional, muchos interrogantes de sectores médicos y de opinión sobre precios, sobre cronograma de la llegada o de aplicación. Aunque el gobierno nacional se ha asesorado con expertos para que la logística de vacunación avance de forma idónea, desde el Senado piden que se realice pedagogía e informen con claridad en cómo se hará el proceso. ¿Cómo aportarle
del proceso de vacunación, el valor de la vacuna, los criterios de priorización, la logística, cómo va a ser, y de esta manera todos aportemos a que esto salga realmente muy bien. Otro tema que ha suscitado debate es el proceso de adquisición del antídoto. Por un lado, el gobierno explicó que la compra de vacunas exige acuerdos de confidencialidad, mientras que algunos senadores piden información en detalle sobre los contratos con las farmacéuticas. Estamos hablando de transnacionales muy poderosas cuyo propósito determinante y fundamental es hacer ellos las ganancias más grandes que puedan hacer a una costa de que las cosas se hagan mal para países como Colombia. Entonces convocaremos en la Comisión Quinta del Senado al ministro de Salud para que tratemos este tema y nos den en detalle las explicaciones satisfactorias. Las respuestas a estos interrogantes y la explicación a fondo de lo que será el proceso de vacunación en Colombia se espera se dé a conocer en la audiencia pública programada para este 26 de enero a las 9 de la mañana, la cual será transmitida por el canal Congreso y por las redes sociales del Senado de la República. Con la estrategia integral Compromiso por Colombia, el gobierno busca fortalecer la agenda de reactivación económica, recuperación de empleos, impulsando además programas sociales, fortaleciendo el sistema de salud y el campo colombiano. Hoy les contaremos cómo está Antioquia y sus 125 municipios frente a esta iniciativa impulsada por el Congreso. Compromiso por Colombia llega a Antioquia con importantes inversiones en infraestructura, vías terciarias, salud y saneamiento básico. Actualmente en Antioquia se están desarrollando 20 proyectos de inversión dentro del programa Compromiso por Colombia por 142.714 millones de pesos, los cuales beneficiarán a 46.000 personas y generarán 2.500 empleos. Gracias a la entrega de 5,1 billones de pesos que el Congreso de la República le aprobó dentro del presupuesto general de la Nación Antioquia y 535.000 millones de pesos en recursos de regalías, el departamento podrá avanzar en la construcción de grandes proyectos. Antioquia hoy puede tener la certeza que a través del programa Concluir, vamos a avanzar con los proyectos Mar 1, Mar 2, Pacífico 1, 2 y 3, también las vías del NUS que son tan importantes para esta región. Será posible la financiación de 6 mega concesiones viales, el mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, el mejoramiento de tantas vías terciarias y la destinación de múltiples proyectos de inversión que permitirán reactivar la economía y la generación de empleos. A través de la estrategia Compromiso por Colombia, en Antioquia se realizarán proyectos de agua y saneamiento básico que beneficiarán a más de 20 municipios. Además de la infraestructura vial terciaria, tendrá una inversión de 100.000 millones de pesos, una suma que antes se invertía anualmente para todo el país. Y hasta ahora le damos paso a Julieta del Río. Julieta, buenas noches. Marcela, buenas noches. Y es que la estrategia Compromiso por Colombia llega también al departamento del Chocó. Miremos qué viene para la región Pacífico, donde el trabajo conjunto entre el gobierno, Congreso, gremios y ciudadanía debe ser armónico para reactivar con obras e infraestructura esta importante zona del país. El impulso a la reactivación económica del país a través de la generación de empleo, inversión, programas y propuestas dirigidos a los más vulnerables, al campo y a los sectores de salud y educación han llegado también a regiones del sur del país. Departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño también hacen parte de la estrategia que busca recuperar la economía. Aquella cuyo compromiso del gobierno ha quedado notificado al pueblo nariñense y es el de la construcción de la doble calzada de la vía Chachagüí-Popayán-Cali. Senadores de la región esperan que con el programa Compromiso por Colombia se culminen grandes obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de las regiones. Necesitamos obras trascendentales como es Buga, Buenaventura, esa doble calzada que está generando empleo y está generando prosperidad. Necesitamos que el SENA, que es una institución muy importante, siga como hasta ahora lo está haciendo con las subsedes. Para algunos senadores es indispensable que en el departamento del Chocó se trabaje en varios frentes para lograr una verdadera recuperación en los sectores más vulnerables. Es garantizar la seguridad para que el comercio pueda funcionar, no solamente eso, sino para que la gente tenga la tranquilidad pues, de salir a comprar, de hacer sus cosas. Si no hay seguridad, pues la economía no va a funcionar. Lo segundo, yo creo que los sectores del turismo que han sido tan afectados, se les pueden de alguna manera relajar los impuestos, el consumo a la venta. Este programa del gobierno del presidente Iván Duque ya empieza a mostrar avances en todo el territorio nacional. Logramos poner en marcha
con las diferentes carteras del Gabinete Nacional, con los gobiernos locales, los honorables parlamentarios, el sector productivo del país, más de 152 proyectos con una inversión de acciones complementarias de gobierno que superan 85 billones de pesos. Este programa se viene ejecutando desde el año pasado e irá hasta el 2022. Inicia este semestre académico y son varios los interrogantes que surgen con la llamada alternancia, aún en estos momentos de pandemia. Aunque el nivel de contagios por COVID es diferente a nivel nacional, en pequeños y medianos municipios estarían listos para que los alumnos regresen con los debidos protocolos. Hay expectativa por el regreso a clases de los estudiantes de colegios y universidades en el país. Para algunos padres de familia se hace necesaria la semipresencialidad con estrictos protocolos frente al COVID porque ya es tiempo de reforzar la educación y formación de sus hijos. Por el tema social y por el tema de su desarrollo, sí me parece importante que ellos regresen al colegio. Adicional, pues el tema virtual y que digamos estudien virtualmente me parece que complica mucho más el aprendizaje. Para algunos senadores, el modelo de alternancia que incluye presencialidad y clases virtuales en casa es una buena alternativa en municipios y ciudades intermedias donde hay menor afectación por el coronavirus. Habrá ciudades en donde de acuerdo a las cifras de contagio se podrá hacer alternancia, unos días en la casa, otros días en el colegio, limitando los cupos pero sobre todo cumpliendo los protocolos. Los derechos de nuestros niños prevalecen y hay municipios sin casos COVID donde se puede hacer esta alternancia. Estamos de acuerdo en la alternancia en el sistema educativo en las regiones, en los municipios donde haya menos afectación de COVID. Nuestras instituciones educativas en todas las regiones del país se han preparado en planta física y en el protocolo de las medidas de bioseguridad. Representantes de instituciones educativas señalan que están preparados con todos los protocolos de bioseguridad para el regreso a clases, aunque reconocen las actuales dificultades sanitarias. Nuestros colegios, en su gran mayoría, presentaron y tienen avalados los protocolos de bioseguridad para hacerlo de una manera gradual, progresiva y segura. El comportamiento actual del avance de la pandemia exige una mayor articulación con los entes territoriales y las indicaciones recibidas de orden nacional. De acuerdo con lo establecido por los Ministerios de Educación y Salud, los padres de familia son quienes tienen la última palabra sobre el regreso presencial o no de sus hijos a los colegios y universidades. Son varios los temas de gran envergadura que afronta el Senado en la segunda etapa de legislatura. La reforma a la justicia es uno de los aspectos que debatirán los senadores, teniendo en cuenta las peticiones de la ciudadanía de descongestionar los despachos judiciales, tratar la crisis carcelaria y ponerle foco a la rapidez de las sentencias. Él es Alejandro González. Hace 30 años compró 3 títulos valor. Cuando lo fue a cobrar, la entidad financiera argumentó que no eran de él. Entonces comenzó el proceso judicial que hoy nadie resuelve. Los ahorros de su familia reposaban en esos títulos. Alejandro hoy sigue esperando que la justicia resuelva el proceso que reposa en un escritorio de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hace 30 años estoy bregando a que lo paguen, hace 22 años que llevo un proceso civil y ni la Sala Civil de la Corte Suprema ni el Tribunal de Cundinamarca resuelven. Por casos como estos es que cada día toma más fuerza la idea de una reforma a la justicia para que ésta sea dinámica y llegue con prontitud a todos los colombianos. Un país con justicia es un país con equidad. Por eso la reforma debe contener un sistema real de agilidad en los procesos, que llegue siempre al ciudadano de a pie en los sitios más apartados del territorio, que siempre se falle en derecho y que los que impartan justicia sigan siempre estando a la altura de la dignidad que ostentan. El Ministerio de Justicia ya cuenta con un borrador de 25 puntos y que se está finiquitando para socializarlo con las partes involucradas. Sigamos adelante con la reforma de la ley estatutaria de justicia, con el aporte de las altas cortes y de todas las bancadas, para tener una justicia más cercana, más digital, más eficiente y más presente en el territorio. Otro sector busca que la reforma esté consensuada y estructurada como un gran acuerdo nacional que, entre otras, garantice los derechos humanos. Pensemos en derogar la ley 1709 del 2008, la del aumento de penas y prohibición de beneficios a los condenados. ¿Cuál ha sido su efecto? Ninguno
en cuanto a rebajar número de delitos. En cambio, tenemos una congestión carcelaria repugnante. Esta situación conduce a lo siguiente. En primer lugar, de manera increíble, las personas pasan años y años en la cárcel para después salir absueltos y los colombianos tenemos que pagar de nuestro bolsillo cuantiosas indemnizaciones. Pero en segundo lugar y más importante, se están arruinando vidas. Mientras todo esto ocurre, la familia González Beltrán espera que se haga justicia y que su proceso sea fallado acorde a la ley con prontitud. Las reuniones con los partidos políticos para robustecer el proyecto de reforma que presentará el gobierno comenzarán tan pronto como se reactiven algunos sectores paralizados por la pandemia. Con gran expectativa y optimismo en diferentes sectores políticos, sociales y académicos fue recibido el discurso del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que puede venir para Colombia en materia de cooperación económica, de política migratoria y de la lucha contra las drogas. Senadores hablaron al respecto. Tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca como nuevo presidente, Estados Unidos continuará siendo el gran aliado de Colombia, aseguran senadores. En el caso de Colombia, que ha mantenido unas relaciones con los Estados Unidos bipartidista y bicameral, creo que con Biden se va a trabajar muy bien como se ha hecho en el pasado. Resaltaron el mensaje conciliador del presidente Biden y afirman que Colombia deberá seguir manteniendo las mejores relaciones con demócratas y republicanos. Y quiero resaltar el hecho histórico de que una mujer sea vicepresidenta de ese país. Igualmente, el tono del discurso del presidente Joe Biden, invitando a la unidad, a la decencia y al respeto por los valores democráticos. Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia y para los senadores es importante seguir contando con la cooperación económica y avanzar en la solución de temas como la lucha contra las drogas, la migración de más de 1.800.000 venezolanos y la implementación de los acuerdos de paz. El nuevo presidente de Estados Unidos apoyó y acompañó el proceso de paz y la firma del acuerdo de paz en Colombia. Por lo tanto, yo espero que se refuerce el apoyo al proceso de paz, a la implementación integral del acuerdo. El tema ambiental también, consideran los senadores, será clave y estará dentro de la agenda de Colombia y Estados Unidos, sobre todo en este momento donde el nuevo presidente Joe Biden reincorpora a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre cambio climático. La llegada de los demócratas a la Casa Blanca es indudablemente importante para el tratamiento del tema ambiental de nuestro país. El gobierno nacional deberá repensar cuestiones como la fumigación con el glifosato, como el fracking, como la protección de nuestra biodiversidad, de nuestra fauna, de nuestra flora. Aseguran los congresistas que el presidente Biden conoce muy bien la región y a Colombia. Cuando era vicepresidente de la administración Obama, manejó parte de la agenda internacional con Sudamérica, lo que representa la continuidad de las buenas relaciones diplomáticas. Saludo a mi compañera Carol Dao, que nos presenta un panorama desde las regiones. Julieta, televidentes, buenas noches. Y desde las regiones les informamos que será prioridad del Senado que la ley de fronteras ayude en la reactivación económica. Senadores llamaron al gobierno a diversificar la base económica fronteriza, adecuar y mejorar la infraestructura de los municipios y a fortalecer el comercio en las zonas fronterizas. Fomentar el desarrollo y la calidad de vida en los municipios fronterizos de Colombia es una de las prioridades de los senadores de la Comisión Segunda. Por ello avanzan en el estudio de un proyecto de ley para cerrar brechas sociales en educación, saneamiento básico y reactivación económica en las zonas de frontera. Fomentar el desarrollo integral y diferenciado de estas zonas del país mediante el uso de la acción integral del Estado, es decir, una acción conjunta y no dispersa del Estado de Colombia en el aprovechamiento de las potenciales, el fortalecimiento de las organizaciones e instituciones públicas, inclusive las privadas y las comunitarias en zonas de frontera. Para los legisladores es urgente avanzar en una ley de fronteras que dé respuesta a los problemas sociales, económicos y de seguridad. Mirando para el oriente, donde está la frontera más importante, que es Cúcuta, donde tendrá que haber inversión, donde se le está pidiendo al gobierno central que un país, si no tiene desarrollada su frontera, no puede acceder a un mínimo de desarrollo. Para avanzar en la normatividad, los senadores de la Comisión Segunda iniciaron el año realizando junto a legisladores ecuatorianos el foro Fronteras que Unen, donde desde una mirada binacional acordaron avanzar en un proyecto que tenga como prioridad el bienestar de los habitantes de la frontera. Acciones concretas de políticas
públicas de inversión, de una planificación de inversión en programas que vayan a dar respuestas a estos acuciantes problemas. La ley de fronteras, aseguran, debe ser integral y no solo referente a los temas aduaneros y de seguridad. Hay que pensar en los asuntos étnicos, indígenas, binacionales. Hay que incorporar los asuntos que tienen que ver con el cambio climático, con el calentamiento global, con la protección de nuestros ecosistemas. Este proyecto seguirá su trámite en la Comisión Segunda del Senado, donde se espera incluir temas de recursos naturales, biodiversidad y fortalecimiento de buenas relaciones con los vecinos. Dentro de poco será entregada una mega obra de ingeniería en la región Caribe. Se trata de un imponente viaducto que atraviesa la Ciénaga de la Virgen en el departamento de Bolívar, que reducirá el tiempo de viaje entre Barranquilla y Cartagena. Senadores destacan la importancia de esta construcción de 4,7 kilómetros que ayudará en la reactivación comercial. La erosión costera es la pérdida de sedimentos o desplazamiento de tierra a lo largo de la costa, debido a factores naturales como las olas, corrientes, mareas, huracanes, entre otros agentes. Y es este fenómeno el que precisamente afecta la vía que de Barranquilla conduce a Ciénaga Magdalena, sitio turístico por excelencia por su clima, playas y vía de conexión de las principales ciudades costeras del norte del país. La erosión amenaza con suspender el tránsito entre Cartagena y Barranquilla, afectando la economía, el comercio y el turismo. Cada vez que el mar se crece, los vehículos no pueden pasar. Y pues a mí como comerciante me afecta directamente. Para evitar esto se construirán 2 viaductos para rescatar los puntos críticos del corredor vial. La obra tendrá una inversión de 700.000 millones de pesos. Pero sobre todo, va a aligerar, va a garantizar la seguridad vial y va a permitir que finalmente logremos al final del día una doble calzada Cartagena-Barranquilla, Barranquilla-Santa Marta, que creo que es lo que este país necesita. Esta obra se constituye en el polo de desarrollo para la región que generará 4.000 empleos, con lo que se dinamizará la economía. Esa construcción de esos viaductos arranca en el mes de marzo con una primera fase que es la ejecución de unos espolones para posteriormente en el mes de octubre arrancar muy concretamente con el tema que hace referencia a los viaductos. Esto es bueno porque todo le cambia mucho al pueblo, le da como mucho ingreso de trabajo a la gente, al pueblo. Es un beneficio para todo lo que vivimos aquí en la población. En la actualidad la carretera está a 5 metros del mar. Pronto se iniciará el proceso licitatorio y la obra terminada sería entregada en 2 años. Otro de los proyectos que le apuesta a la región Caribe es el del Canal del Dique de Cartagena. Senadores piden que sea rápidamente una realidad para que se mejore la navegabilidad sobre el río Magdalena y ayude en la contención de las inundaciones en poblaciones ribereñas. Esta obra hace parte de la estrategia nacional del gobierno, que busca generar un impacto ambiental positivo, proteger los ecosistemas y mitigar las inundaciones. Son más de 2.2 billones de pesos que se van a invertir para mantener la navegabilidad del Canal del Dique que conecta la bahía de Cartagena con el río Magdalena. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, las obras contemplan la interconexión a lo largo del Canal del Dique, desde el río Magdalena hasta las ciénagas de Barbacoas y Cartagena. Vamos a proteger de manera eficiente los mangles que están alrededor de este canal. Es el momento de darle seguridad y de darle seguridad además con una infraestructura que sea amigable con el medio ambiente. Recuperar el Canal del Dique ayuda a que esa contradicción contra la geografía tome forma otra vez en favor de la región. El proyecto garantiza la conservación y restauración del ecosistema, beneficiando a 20 municipios de Atlántico y Bolívar, regulando los caudales del río, controlando los niveles de agua y las inundaciones, recuperando las ciénagas destruidas en los últimos 70 años, garantizando el agua potable y recuperando el mar azul de Cartagena, vitrina internacional del país. Iniciamos nuestro bloque de tejido social informándoles que fue sancionada hace unos días la Ley de Vivienda y Hábitat aprobada por el Congreso. Esto servirá al proceso jalonador de empleo en medio de la pandemia y permitirá que más colombianos accedan a una vivienda digna con amplias facilidades de crédito. Lograr que Colombia se convierta en un país de propietarios es el objetivo de la nueva Ley de Vivienda y Hábitat sancionada la semana pasada por el presidente Iván Duque luego de su aprobación en el Congreso.
Esta normatividad busca simplificar los procesos para que los colombianos cumplan el sueño de tener vivienda propia. La Ley de Vivienda y Hábitat simplifica todas las intervenciones. Ahorita vamos a tener subsidios, entregamos unos subsidios BIS, vamos a ver subsidios no BIS, mejoramientos de vivienda, subsidios de vivienda rural. Toda la oferta institucional del Estado en términos de vivienda va a ser mucho más fácil de aplicar. Esta ley tendrá, entre otros beneficios, permite la financiación de vivienda rural, brinda beneficios para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Los beneficiarios del subsidio de mejoramiento de vivienda podrán acceder a subsidios de compra. La vivienda rural se constituye como una política pública nacional y asimismo se le quita la restricción para los dueños de las viviendas gratis para poder venderlas en un plazo después de 5 años y no 10 como estaba anteriormente. Con la nueva ley se espera una mayor reactivación del sector de la construcción, que genera 720.000 empleos según Camacol. Asimismo, continuar con el ritmo de ventas que en el 2020 alcanzó un récord histórico de 176.157 unidades de vivienda de interés social y de las que no tienen esta categoría. Y no solo son varios los proyectos sociales que deberán ser tramitados, debatidos y aprobados en esta legislatura. El programa al apoyo al empleo formal, el teletrabajo, el trabajo en casa y la excepción del IVA a los planes de Internet son, entre otras, las iniciativas a las que los senadores están enfilando todas sus baterías. Tras el nuevo pico de contagios y los aislamientos obligatorios por días que se han decretado en algunas de las principales ciudades del país, senadores afirman que hay que darle prioridad al inicio de las sesiones a algunas iniciativas que necesitan los colombianos para poder seguir subsistiendo en época de pandemia. Se necesita la renta básica universal y volvemos a presentar el proyecto en la próxima legislatura. La pandemia no se va a ir. La pandemia se va a quedar. Otras iniciativas trascendentales que deben ser aprobadas con urgencia son la prórroga del programa PAEF, que subsidia el pago de la nómina para proteger los empleos formales en medio de la crisis sanitaria, y una reforma tributaria que beneficie a los más vulnerables. Un gran reto, y es el tema de la reforma tributaria. La reforma tributaria que tiene que ser, primero, moderada, segundo, que tiene que evitar que se le cobren más impuestos a las empresas, y que tiene que buscar más bien la generación de empleo. En la reanudación de las sesiones será prioridad el debate de iniciativas que mitiguen los efectos que viene dejando la llegada del virus al país. La reglamentación del trabajo en casa es una de ellas. Proyecto de ley que deja muy clara la diferencia entre el trabajo en casa y el teletrabajo. Un proyecto de ley que se identifica con ese compromiso que tiene el Congreso de la República, el gobierno, el Estado colombiano para garantizar la continuidad del empleo y de relaciones laborales. Proyectos de ley de reactivación económica en sectores como el de turismo también será una prelación en la agenda legislativa. Ya que esta modalidad de turismo representa una oportunidad para enfrentar la crisis que presenta el sector. Gran reto tendrá el Congreso de la República en el inicio de sesiones, los cuales girarán en torno a superar la crisis económica que nadie esperaba. En el noticiero del Senado seguiremos informando sobre los proyectos de ley e iniciativas que apuntan a la reactivación económica, generación de empleo y a la construcción del tejido social. Todas las buenas noticias que tiene el legislativo para la gente. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Estamos preparando algo nuevo porque las buenas noticias también son noticia. Gracias por acompañarnos.